Algunos consideran que la situación en el contexto histórico de estas personas, pues las ancianas, en primer lugar, una parte, pues eran de mucha influencia en la ciudad de Creta, pero por otra parte había un testimonio manchado de ellas, que las mujeres ancianas no tenían un buen testimonio, porque algunos utilizaban el son de burla al mencionar a las ancianas en circos, en teatros, personas que son imprudentes, personas mayores imprudentes, y entre otras actitudes que ellas tenían. Pablo sabe la situación cultural de esta gente y de acuerdo a ello entonces llama a la ortopraxia, a la vida práctica, en la vida cristiana. La ortodoxia es buena, pero la ortopraxia va de la mano, o sea, la fe y las obras van de la mano. Obviamente no nos referimos a la salvación, sino a la vida práctica, el cristianismo práctico. El evangelio es poder de Dios y a la vez es práctico. Pablo entonces describe en primer lugar lo que no debe tener en el carácter de una mujer de piedad, lo que no debe incluir en el carácter personal de una mujer de piedad: no calumniadoras y reverentes en su porte. Pablo dice que estas mujeres deben ser santas en su actitud, en su porte. No solamente habla de la vida exterior de ellas como mujeres en una sociedad, sino que habla de la vida interna, particular, personal, esa comunión con Dios, que no sea simplemente de apariencias, una máscara, una hipocresía. Deben ser genuinas a tal grado que deben tener una disciplina estricta en sus vidas para mostrar el evangelio a través de su conducta. Reverentes en su porte. Aquellos sacerdotes que entraban en el lugar santo, aquellos hombres que entraban en el lugar santo eran hombres escogidos, hombres de buen testimonio, hombres que habían pasado en la presencia del Señor y Dios los eligió. Tenían que guardarse, purificarse, sanarse para entrar al lugar santo. Pablo tiene en mente, cuando se refiere a estas mujeres, reverentes en su porte, mujeres que tengan actitud de santidad por una vida santa en toda su manera de ser. Por otra parte, Pablo dice no calumniadoras. Estas mujeres de piedad, estas ancianas, deben reflejar la santidad, pero también en su vida, en su actitud, su trato, su carácter personal. No debe ser una mujer chismosa, no debe ser mentirosa, no debe ser una persona que ama el contar, el compartir información innecesaria. Mujeres que no van a buscar a una segunda persona para denigrar a otra tercera persona. No son mujeres que se acercan a un hermano para hablarle y comentar simplemente para influir a esas personas para que piensen mal del otro hermano también. Parece que todo está bien, pero hay una mala intención. Con esa mala intención buscamos que los demás también lo vean mal, ese hermano y esa hermana. Entonces, Pablo dice que exactamente las mujeres no deben ser calumniadoras. Decíamos que la traducción, la palabra que Pablo utiliza es diablos. Las ancianas de edad, mujeres que profesan piedad, no deben ser diablas, no deben tener una actitud del enemigo, del adversario. Mujeres que reflejen la santidad de confianza, seguridad, un refugio para las demás mujeres. Y es precisamente, si usted nota en esta sección, Pablo en primer lugar habla de ellas, de manera particular de ellas, porque ellas luego van a ser el medio por el cual va a recibir esa bendición las mujeres jóvenes, a cómo criar a sus hijos, cómo comportarse en la vida doméstica. Amados hermanos, las mujeres que profesan piedad no se caracterizan por una vida de hipocresía o hablar mal de los santos de Dios, perder el tiempo. ¿Quién en su juicio sano va a la casa y toma un cuchillo y se daña a sí mismo? ¿Quién en su sano juicio se golpea a sí mismo? ¿Quién en su sano juicio mete su mano en el fuego? Yo creo que nadie lo haría. Pero cuando tú haces eso, te estás lastimando, te estás dañando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos
el cuerpo de Cristo, uno en Cristo Jesús. Nuestros hermanos en la iglesia local que compartimos la misma fe, son nuestros hermanos, somos un solo cuerpo. Al hablar, al denigrar de ellos o de ellas, nos estamos lastimando nosotros mismos. Hace algunos años, 2 personas llegaron al Señor. El trasfondo de la iglesia local, pues, hay muchas cosas, los testimonios, personas que cayeron en pecados y entre otras situaciones. Pero hubo algunos creyentes, 2 creyentes, que cada vez que llegaban a la iglesia personas nuevas, se tomaban el tiempo para hablar y decirles: mira, en esta iglesia local, el hermano es así, la hermana es así, o pasó esto, o es así, así. ¿Cómo esa persona está apoyando la obra del Señor? Por lo menos si compartiera con personas ya maduros en la fe, tiene un poco más de sentido. Personas que están ahora en Cristo Jesús, está en la familia del Señor, en vez de apartar y discipular, tratarlo a Él de manera personal, simplemente estamos bloqueando su proceder cristiano. Una mujer anciana de piedad que se amolda su carácter a la sana doctrina, no es esa mujer. Es una mujer que está puro y santo, pero también cuida su lengua, guarda su lengua. Por otra parte, amados hermanos, la prudencia, vamos a dar continuidad en esta ocasión. Estamos en la primera parte en que las ancianas deben amoldar su carácter a la sana doctrina. Ellas mismas deben ser las personas que deben llevar su vida consecuente con la sana doctrina. Esta es la primera manera en que las ancianas deben amoldar su carácter a la sana doctrina. ¿De qué manera? En que ellas deben tener una vida consecuente con el Evangelio, con las sanas doctrinas. Cuando Pablo dice no calumniadoras, pues lo contrario de ello sería la prudencia. La prudencia, hermanos, incluye la facultad de ejercer dominio propio a nuestros impulsos, el control que tenemos sobre nosotros mismos, pero también implica el manejo que le damos a todo lo que escuchamos. Implica, hermanos, qué tipo de personas somos, qué información guardamos, qué información retenemos o deberíamos de retener cuando es necesario y cuando es necesario compartir una información. El problema de todos estos, hermanos, es que cuando las mujeres jóvenes vean a una anciana, en primer lugar debe ser el reflejo del Evangelio en sus vidas. Santa, mujeres en su vida interna y práctica, en su actitud, en la vida cristiana, santas, no calumniadoras. Mujeres de prudencia, saben hablar cuando deben hablar, saben manejar las situaciones. No sé cómo la ven a usted cuando miran las jóvenes o los jóvenes de la iglesia local. Si ven esa persona como un refugio donde acercarse, no sé en esta noche cuántas personas necesitan desahogarse en sus problemas familiares, personales, en el hogar, entre tantas cosas que tienen. Y a veces entre ellas mismas, o ella misma se desahoga, u otros medios utilizando. O a veces están estancados en ese sentimiento de frustración. Porque muchas veces saben que no pueden confiar, no hay nadie de confianza. Cuando alguien nos cuenta algo, un hermano, una hermana, casi siempre tenemos a alguien de confianza un poquito más cerca que algunos. Ese hermano, segunda persona que tú comentas, tiene también otro mejor amigo o amiga. Va a ir a comentar a esa persona. Y esa tercera persona tiene otros mejores amigos. Y así la información se va pasando. Y cuando tú te das cuenta, toda la iglesia sabe de la situación. ¿Y qué pasó? Yo le confié mi situación personal. No puede ser. Eso destruye. No podemos refugiarnos. ¿Cómo la ven a usted? Las jóvenes pueden acercarse al reflejo del Evangelio en su vida, en su actitud. Es por ello, hermanos y hermanas, que no pueden confiar, porque difícil es ganar la confianza de una persona. Prácticamente es un proceso que lleva quizás años ganar la confianza de una persona.
Pero perder la confianza de esa persona puede durar un minuto, unos segundos. En una conversación, en una plática, perdemos todo. Y es manchado. Y estamos solos, lamentándonos, victimizándonos de que nadie me quiere, nadie me ama. Pero nunca reconocemos nuestro problema. Nunca llegamos a considerar nuestro problema de que realmente estamos mal. Necesitamos controlar nuestra lengua. Necesitamos apropiarnos de la prudencia, la sabiduría. Amadas hermanas, las ancianas es el reflejo del Evangelio. Decíamos en el domingo, ayer, mientras la edad avanza, su ministerio brilla. No es que las ancianas, en su proceso llegan a ser mayores de edad y empiezan a quedarse en casa, distraerse en otras cosas. Más bien su ministerio empieza a brillar, porque es donde durante años y años de experiencia, años de situaciones negativas, positivas en su convivencia hogareña, doméstico, en todas las experiencias, ahora ellas son las llamadas a discipular, a tratar, a mostrar ese carácter de sabiduría, que la edad no simplemente sea una edad, un número nada más, sino la experiencia misma, que ahora entonces ocupa un lugar en la iglesia local. Por eso decíamos que las ancianas en las iglesias locales, hermanos, es un recurso valioso, son importantes, deben ser estimadas las ancianas en las iglesias locales, pero en estima las ancianas que se motivan entonces o que se motiven a tomar su rol, su ministerio en la iglesia local para reflejar el Evangelio, la sana doctrina a través de su actitud y conducta. Pablo también dice en Colosenses capítulo 3 versículo 7 al 8. Colosenses capítulo 3 versículo 7 al 8. Dice la palabra del Señor: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo siempre hace referencia a esto y dice: no mintáis los unos a los otros. Más bien nos invita a despojarnos del viejo hombre, porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Así que debemos adornar las sanas enseñanzas de Jesús, que fue transmitida a sus apóstoles y quedó para nosotros hoy. Las ancianas deben reflejar, adornar su actitud, su vida, con las sanas enseñanzas de Jesús, como personas que ahora profesan piedad, que profesan a Cristo como su verdadero Señor y Salvador, creyentes de verdad, y como resultado de una conversión genuina. Pero también tenemos en Efesios capítulo 4 versículo 29, adornando ese carácter de las ancianas, amoldando a las sanas enseñanzas como mujeres que ahora ya son creyentes y profesan fe en Jesús. Dice Efesios 4, 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. ¿De qué manera entonces deberíamos amoldarnos y adornarnos a la sana doctrina? Hay un propósito. Pablo dice ahí: a fin de dar gracias a los oyentes. Esa es la razón, que ninguna palabra corrompida, porque ellos son paganos, vienen a Cristo de otra cultura y ahora son creyentes en Jesús. Entonces, todo lo que salga de la boca de los creyentes debe ser, Pablo dice, calificado como bueno, que sea buena para la necesaria edificación, la prosperidad espiritual de los creyentes, con el propósito de que los demás haya edificación, gratitud en su vida, que haya prosperidad, avance espiritual, avance en su carrera cristiana.
cuando esa anciana aparta a esas jóvenes para estimular, animar en esa trayectoria en su vida cristiana, como ellas ya han experimentado una vida, más de 60 años han vivido, y ahora entonces va a instruir, apartarlas a ellas para enseñar temas en la vida personal, espiritual. En el Antiguo Testamento hay un joven que él no prefirió los consejos de los ancianos. Mejor dijo, voy a acudir a mis amigos. Y él fue y recibió los consejos, pero fue un fracaso total. Raras veces se ve a los jóvenes de la iglesia local acercarse a personas mayores. No es tan común, lo cual debe cosecharse esa actitud y hábito. Las personas mayores no son tan inteligentes como yo intelectualmente. Quizás pueda que sí, quizás no tenga la preparación, las cosas que tú sabes hoy en día. Normalmente estamos acostumbrados a relacionarnos con jóvenes de nuestra misma edad, porque nos simpatiza, hablamos de temas seculares interesantes, actuales. Pero fíjense, raras veces se ve a un joven, a una joven, acercarse a una persona mayor. Yo le animo a que tú te acerques a una persona mayor. Te va a bendecir tu vida. Y de hecho, estás empezando las primeras décadas o la segunda parte de tu vida. Debe ser cosechado virtudes, actitudes, experiencia que van a moldar tu carácter y tu vida. No estoy diciendo que sea malo que tengamos esa relación, cercanía con los jóvenes de nuestra edad, pero creo que debe ser cultivada esa actitud de recibir receptivos y humildemente para recibir. Cuando un joven o un hermano ve a una anciana, que no sea simplemente de edad, las canas, que no solamente sea una vida, una trayectoria nada más, que no solamente vean a una mujer adulta, tímida, apartada, gruñona o amargada. Hay que comprenderlas por otra parte también. Han vivido el triple de lo que hemos vivido. Hay ancianas que están sufriendo desamor, hijos, drogadicción, la familia, y quizás la vida nunca le favoreció tan bien. Así que cuando veamos a una anciana no tan simpática, muchas veces tienen una razón del por qué muchas veces son así. Pero creo que siempre vamos a sacar algo va a tener en su carácter, en su vida. Siempre vamos a encontrar algo que nos va a motivar a ayudarnos. En el 2011, me acuerdo todavía de la hermana Marta, que estaba en el hogar de ancianos en Tela. Yo estaba en un momento muy complicado en mi vida personal. Pensaba que iba a ser cuando regresara a Puerto Lempira. Estaba en esa decisión y internamente estaba en esa lucha personal sobre qué hacer. Si cuando regresara a Puerto Lempira, si voy a estudiar, trabajar, y en eso, meses luchando internamente qué hacer. Porque estar en el discipulado en Tela es muy agradable, edificante. Como que uno se aparta de la realidad en cierta manera y se concentra pues en lo que uno está. Pero uno también sabe que tiene que volver a la realidad, a casa, y las cosas cambian ahí en casa. Y estaba en esa decisión sobre qué hacer, y Marta, una amiga de 80 años, mía, que cada vez que salíamos del culto de la capilla en el centro de Tela, íbamos allá a platicar con ellos, algunos 3 jóvenes más. En una de esas necesidades, Marta de repente dijo, porque siempre me decía, Lázaro, véngase. Ella veía la palabra de Dios y me empezaba a dar consejos, consejo tras consejos. Y llegó un momento en que ella dijo, Lázaro, los jóvenes hoy en día ven lo secular, ven que quieren prosperar, una vida próspera económicamente en esto, lo cual no es malo en sí. Pero el reino de Dios queda en segundo hasta el tercer lugar. Cristo no es el centro de ellos. En vez de buscar la voluntad de Dios, ellos deciden planear su propia vida en primer lugar. ¿Y cómo esperan prosperar? ¿Y cómo esperan entonces a recibir la bendición, la guía del Señor? Me decía. Ese día, esa mañana, ese domingo, en 2011, me abrió el corazón, la mente, sentí que era de parte de Dios que me estaba hablando. Así que cuando llegué a primer módulo del estudio, dije,
No estoy diciendo que es malo, en mi caso particular. Yo sentí que tenía otro propósito en mi vida, así que en cierta manera tuve que renunciar y entregarme a lo que consideré, a lo que Dios me había llamado. Marta me dice: Lázaro, cuando yo era joven, mi esposo de lloro, viajábamos cuando sabía que había predicadores, conferencias, obreros, andaba ahí involucrándome en el cocina, en la escuela dominical, atendiendo, lavando la ropa a los obreros, planchándole. Lázaro, me decía. Y de hecho ella, ya en noviembre, cuando iba a regresar a Puerto Elvira, ella me dijo: Lázaro, entre su Biblia sacó un bosquejo, todavía me acuerdo, y lo tengo ese bosquejo. 10 maneras de cómo prosperar en la vida espiritual, y junto con versículos. Yo hago bosquejos, me decía, porque si yo estudio la palabra de Dios, y me dio. Marta murió, no me puedo despedir de ella como yo quería, partió la presencia del Señor. Quizás tal vez algunos conocen, como me enteré de que van para Siempre Entera. Podemos recibir mucho consuelo y, hermanos, podemos ser confrontados también. Y creo que una actitud positiva que sembrar es buscar la sabiduría, amar la sabiduría, la prudencia que nos va a acompañar a una vida en Cristo. Por otra parte, amados hermanos, nuestro versículo dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Hay otra negación, dice: no esclavas del vino. Ahora, recuerden que el vino para este tiempo, para ellas, era normal, una bebida normal para ellos. Lo que Pablo puntualmente está diciendo es ese descontrol o la embriaguez en ellas, que no es normal en un creyente, pero de manera particular a las ancianas se le dice, Pablo dice que no deben ser esclavas del vino. La palabra que Pablo utiliza cuando dice esclavas es simplemente ser retenido y controlado sobre nuestra voluntad. Pablo dice entonces, si beben vino, es parte de su cultura, pero no se pasen, porque ello puede llevar a la embriaguez, a la borrachera, lo cual es pecado entonces. Entonces, la adicción en sí puede verse tal vez como un medio de escape, donde la persona puede considerar un escape momentáneo de una prisión mental, sentimental. Pero fíjense que más bien Pablo dice que eso no debe formar parte del carácter de una mujer. Las personas sufren, las personas tienen muchos problemas, y tal vez ellos, en su situación particular y personal, un medio de escape muchas veces puede ser considerado, un escape para ellos, el alcohol, un medio de relajante para escaparse de la realidad, y tal vez porque han sufrido en la vida, porque quizás hay mucha carga en su vida, hay mucho peso, y por el cual tal vez puede refugiarse en otras cosas. Quizás puede ser considerado como un refugio, lo cual esclaviza más. Pablo recuerde que incluso hace referencia a los ciudadanos de Creta, diciendo que un profeta de ellos, más bien al referirse a ellos, los considera los cretenses, glotones, malas bestias. Tienen mala fama ellos. Las ancianas también entonces habían alcanzado un grado de mal testimonio en ellas. Pero Pablo dice que no debe ser controlado por el vino. Ahora, en cierta manera, quizás tú o en nuestra sociedad también se ha vuelto tan popular que las mujeres se embriaguen, pero tal vez no es tan común como en los hombres. Pero fíjense en esto: quizás tú no dependas del vino, pero si tú dependes de otras cosas u otros medios para apaciguar tu profunda herida provenientes del pasado, quizás un mal esposo, hijos impíos,
la situación económica o recuerdos dolorosos del pasado, y tú buscas liberarte o salir de la realidad u otros medios que satisfagan esa necesidad en tu vida, te estás esclavizando. Si Cristo no es la persona que ocupa ese lugar o el centro del deleite tuyo, entonces hay un problema. Porque Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo debe estar allí, en primer lugar. Cuando enfrentamos entonces situaciones como tales, y Cristo no es la persona que satisface, nos llena ese lugar, hermanos, tenemos un problema espiritual. ¿Cuál es el medio en que te envuelves? ¿Qué es lo que hace que satisfaga esa necesidad, salirte de esa realidad? Muchas personas tienen vicios por varias razones y muchas razones. Pero cuando tú te enfrentes a esas heridas, situaciones, Cristo debe ser la persona que debe llenar nuestro gozo. Él es el proveedor de nuestra necesidad en nuestras vidas espirituales. Por otra parte, dice el apóstol Pablo, maestras del bien, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Así que, a lo que hemos visto anteriormente, las mujeres creyentes de piedad profesan piedad, santidad y son mujeres de verdad, hijas del Señor, y una actitud que está adecuada al Evangelio. Pero hasta aquí el apóstol Pablo, esas mujeres que practican el chisme, destruyen. Pero en esta ocasión, en vez de destruir, Pablo ahora entonces cambia la idea general a lo que ellas deben ser. Las dos cosas negativas en ellas debe ser descartado. Ahora entonces, lo que ellas deben comunicar, más bien debe ser para la edificación de la iglesia o de los oyentes. Así que la mujer cristiana debe desear comunicar ideas instructivas y no destructivas. No para difamar, sino para edificar. Nota la diferencia. En vez de hablar de más, criticar, juzgar, destruir la iglesia, la obra del Señor, más bien debe comunicar, hermanos, lo que sale de ellas debe ser para edificar, instruir. Así que, en un sentido, hermanos, positivo, en esta ocasión, las ancianas son llamadas a ser maestras del bien. Así que ellas debían tener la capacidad de comunicar con mucho valor. Ellas debían enseñar lo que es lo correcto en la vida práctica a las mujeres jóvenes y mayormente en el ámbito del hogar. Eso puede ser ofensivo también para nuestra cultura actual. En primer lugar, Pablo dice que ellos deben ser maestras del bien. Su rumbo, su dirección, su propósito debe ser para edificar. Ellas son entonces mujeres capaces de enseñar lo que es bueno. No solamente desear, sino la actitud, el testimonio, ahora que van a acompañar. Por esa razón, los versículos anteriores o las frases anteriores hablan de ellas, que deben moldear su carácter. Deben ser el modelo en la iglesia local, para así poder ellas tener esa autoridad y valentía, con ese carácter intachable, poder instruir, edificar, no solamente con palabras, sino con ejemplos. No solamente es intelectual, podemos decir lo que sea, pero otra cosa es la vida práctica. Mujeres intachables en conducta y capaces por conocimiento para enseñar correctamente. Para que sean maestras del bien, deben ser mujeres capaces en carácter y capaces en conocimiento y en experiencia. Tres cosas importantes: experiencia, actitud y conocimiento. Yo estoy muy de acuerdo de manera particular, hermanos, que las hermanas se preparen en Biblia. Es muy importante,
porque en esta ocasión todo lo que ellos han recibido, las hermanas, ahora van a transmitir. Ser maestras del bien, entonces, para enseñar correctamente y eficazmente, necesitan preparación, conocimiento, experiencia en la vida hogareña. Esa consejería bíblica debe ser con sabiduría y prudencia, a transmitir palabras que llenen el corazón, fortaleza y refugio para las necesidades de las demás hermanas. Así que, tras haber enseñado bien a sus propios hijos, las mujeres de edad ahora tienen la responsabilidad de ser maestras del bien. Después de enseñar a sus hijos, después de practicar la piedad en la vida cotidiana, esa mujer entonces va a tomar esa responsabilidad y ministerio, veámoslo de esa manera, para ahora entonces transmitir a las demás mujeres. Entonces, hermanos, la enseñanza del que Pablo, o cuando Pablo dice maestras del bien, esa enseñanza a la cual Pablo se refiere, hermanos, habla de esa enseñanza piadosa, nutrida en verdad, palabras que llenen y que edifiquen. Se refiere a una persona que instruye, que imparte en aquello que es noble, excelente y de altura. Repito, estas mujeres que van a ser maestras del bien son capaces en conocimiento, en conducta, en experiencia. Ellas van a enseñar, son personas que van a enseñar ahora instrucciones a aquellas hermanas, pero su enseñanza debe ser noble, excelente y elevado, porque ellas son capaces. Así que estas ancianas tuvieron que tener una conducta piadosa desde muy joven. Permítanme, hermanos, solamente 2 minutos para concluir la idea nada más. Estas ancianas, para que sean maestras del bien, tuvieron que tener una trayectoria larga. No es así de que se levanten en la mañana y empiezan a orar y entrar en ayunas y se vuelven súper espirituales. Ahora voy a ser consejera. No. Pablo dice que estas mujeres de piedad tienen experiencia. Y alguien tal vez dice, bueno, por lo menos yo no me considero anciana. Pero fíjense, estas ancianas, para que tengan esa capacidad, experiencia, piedad en su vida, hermanos, tuvo que haber un pasado desde temprano, desde joven, haber moldeado su carácter en la gracia del Señor. Son mujeres que se sometieron al Señor en humildad y que nadie puede contradecirles a ellos. Su esposo lo haga, sus hijos saben quién es su madre. Las personas conocen quién es esa mujer. Los vecinos, la iglesia da testimonio de ellas. Esas mujeres son capaces, no porque estudiaron, su capacidad intelectual es muy grande. Es bueno eso, pero también en la vida práctica ellos son capaces. Desde joven empezaron ellas a inculcarse, a disciplinarse, a someterse al Señor voluntariamente. Y ahora llega la otra etapa en su vida. Ahora, no van a un hogar de ancianos. No se quedan en la casa simplemente jubilándose, viendo series, TikTok, o de vez en cuando yo hice ya, y jóvenes sirvan al Señor. Era un papel muy importante. Ahora ellas deben entonces tomar esa responsabilidad. Amadas hermanas, el ministerio de las mujeres debe ser recobrado y tiene un peso en la iglesia local. Y es de mucha bendición. Así que creo que desde jóvenes, si trabajamos en nuestro carácter y en nuestras vidas, cosecharemos a futuro para la edificación de la iglesia local como Dios desea, como Dios ama y desea que sea. Hasta aquí llegamos, hermanos, en esta ocasión. El Señor siga fortaleciendo y bendiciendo nuestras vidas. Amén.